Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video del Quinto Congreso Internacional de Pedagogía 2024. Espero que puedan disfrutar este video y que le den like para que podamos seguir sacando este tipo de contenido. Disfruten este pequeño vlog y aquí vamos. Ok, para este momento ya me encontraba en camino para el Congreso. Algo falla. Y para este instante nosotros ya estábamos dentro del Congreso y ya estaba grabando la pantalla donde se transmitirían las presentaciones de los congresistas. Fuimos por un desayunito antes de entrar al Congreso porque con los compañeros tiene que convivir muy bien. Un poco de cotorreo con los amigos nunca es de más. Este gran evento 2024, el Quinto Congreso Internacional. Para este momento todos estábamos listos para el Congreso junto con nuestro profesor. Jesús Sergio, claro que sí. Quiero ver importante comentar. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección de Pedagogía, la maestra Ilse Sánchez García, por su dedicación, por su esfuerzo, y con el comité organizador que hizo abrir esta Inclusive tuvimos una presentación de baile típico mexicano. Y, en efecto, damos comienzo con nuestro congreso. Y junto a nuestro congresista Eduardo, comprendemos que otra parte del cerebro límbico es quien modera las emociones. Cerebro foco logra resultados cuando nos peleamos con alguien, por ejemplo. Además, durante esta presentación nos menciona que la IA logra que nos facilite la vida, por ejemplo, en casa, ya que satisface necesidades de las personas, desarrollando criterios para que potencialice el aprendizaje.
La diferencia entre la IA y el humano, bueno, pues nos dice que no hay diferencia. Da peso a el humano quien hace que las cosas funcionen. Menciono además que las neuronas están organizadas en capas quienes procesan la información. Pues bueno, al finalizar su conferencia, pues nosotros bien nos acercamos, pues nos habló un poco más sobre su trabajo y honestamente es algo muy impactante lo que puede llegar a ser el internet como para tener un acercamiento lo suficientemente vasto para sacar una próxima serie en Netflix que debemos estar muy atentos a esto, con Manu, un ladrón de la moda, que es un ladrón de ropa de Tepito, que se dedicaba a robar a las empresas muy grandes de moda, pues ahora sí que como tipo Robin Hood. Entonces, pues bueno, esta serie estamos en la espera todavía en Netflix, o si no es que ha salido, puedes ir a revisar o correr directamente a investigar. Esto realmente es algo muy impactante, gracias a la inteligencia artificial, cómo puedes llegar a dar con una persona, gracias a algunos pequeños datos, al acercamiento, al interés de querer investigar, ¿sabes? Entonces, pues Eduardo realmente se nos figura como una persona que aspira mucho, que es una persona dedicada y que realmente se esfuerza para obtener lo que quiere, y se nos hace la verdad muy correcto tenerlo hoy en día aquí en escena y como un gran ejemplo a seguir. Sin duda, un gran saludo. Y damos inicio a la siguiente conferencia, quien es impartida por la doctora Paloma, quien comienza destacando la importancia de crear un mundo donde todos puedan participar plenamente, independientemente de sus capacidades. Explica cómo la accesibilidad universal va más allá de las personas con capacidad, beneficios, entre otros, para todos. Menciona hitos importantes en el desarrollo del concepto de accesibilidad universal, inclusive. A continuación encontramos la conferencia del Dr. Alberto, quien nos dice el cómo implementar la IA en el mercado, siendo pues sus palabras que es necesario tomar en cuenta los 4 puntos para no fracasar, de los cuales son el miedo a invertir el tiempo. No debes de tener miedo, arriésgate, es una gran oportunidad. Por otra parte, es necesario que para invertir debemos de tomar en consideración aspectos para poder satisfacer necesidades para cambiar el mundo. Realmente es muy importante pensar qué falta o cuál puede ser el próximo hit. En caso de que se cierre el mundo para poder invertir, no debe de serlo, ya que no se puede. Este no debe ser un miedo tuyo para que lo tengas mucha consideración. Más que nada, ya que hay muchas personas que pueden invertir en tu negocio. Una vez más nos encontramos en el Congreso avanzando en este proceso, en donde nos vamos a continuación a encontrarnos con el ponente número 4. Número 4, chicos. Aquí vamos. Are you finally over me? You can tell me
después de escuchar sus novelas, después de escuchar su poema, quien pues realmente puedo decir que conmovió a todos en sala, es muy importante destacar eso porque es en donde te encuentras el impacto de las palabras, del cómo maldecir, del cómo liberarte, del cómo dejarte ir. Según esto, olvidándote por completo de las cosas que son malas para ti, pero teniendo aún presente todo lo malo que te hizo o lo malo que te hizo pasar. Entonces, es aquí donde entra lo amargo de decir, pero ya no me importa. O sea, siendo que sigue estando presente. El doctor es muy sabio. Y al presentar esta obra es realmente increíble y el impacto en nosotros es algo, yo creo que lo suficientemente vasto como para llevarlo adelante en conciencia. Más que nada porque uno debe de avanzar con las cosas que le sucedan o no, porque si se queda estancado en un solo punto, no va a dejar ir las cosas y las cosas que no deja ir lo van a ir consumiendo poco a poco. Y a continuación nos encontramos con el profesor y doctor Carlos, quien nos imparte la conferencia de las tecnologías impresivas redefiniendo la educación, que pues principalmente nos menciona que absolutamente las tecnologías impresivas están revolucionando la educación de manera sorprendente, de forma en la que nos muestra que tiene una propuesta para una exposición con información clave y ejemplos que pueden ser adaptados, desde lo que puede llegar a utilizarse como la impresión 3D creando el futuro, como el cómo funciona la impresora 3D, las aplicaciones en la educación, el cómo nos menciona la impresión de los modelos matemáticos para entender mejor los conceptos abstractos, la creación de prótesis personalizadas para los estudiantes con discapacidades, entre otros, inclusive la realidad aumentada más allá de la pantalla, que pues bien es como cómo la RA superpone la información digital al mundo real, inclusive dando la visualización de datos, las simulaciones, generando juegos educativos y brindando muchísimos ejemplos como las aplicaciones de RA para visualizar sistemas solares, celulares o el cuerpo humano, juegos de RA para practicar idiomas o resolver problemas matemáticos y así un sinfín. Nos inculca inclusive un poco sobre su realidad virtual, sumergiéndose un poco sobre los nuevos mundos, el cómo la realidad virtual crea entornos virtuales inmersivos, el cómo inclusive podemos tener viajes virtuales, simulaciones, entrenamiento en habilidades prácticas como cirugías o mecánicas. Estas son cosas muy increíbles que poco a poco nos va señalando dentro de su investigación. Continuamos con el segundo día de conferencias en el Congreso Internacional Pedagógico. La conferencia, que fue a las 9 de la mañana, de la doctora Karina, nos hablaba sobre la innovación de las aulas en las escuelas. Es algo muy importante el innovar en las escuelas, porque así los estudiantes, a mi parecer, pues van a tener más ganas de ir, porque no van a sentir que es lo mismo, van a sentir que están utilizando las nuevas tecnologías, ya puede ser con su teléfono, o mismo que la escuela tenga computadoras para que así los alumnos las puedan utilizar.
es algo fundamental para su educación, pues los están preparando para un futuro donde ya todo se va a manejar pues con computadoras, con teléfonos, con el internet, con las IAs, que son las inteligencias artificiales, donde nosotros les pedimos algo y eso nos entrega un resultado o muchos resultados y ya nosotros los leemos y escogemos el cual utilizar. Entonces, regresando al tema, pues está muy bien que innovemos en las escuelas, pues con esto vamos a tener, yo creo que un número más grande de alumnos, donde vamos a hacer que les guste ir a la escuela, que ya no se les haga pesado y aburrido. Entonces, yo creo y concuerdo con la doctora que es algo muy importante. Y eso sería todo de la primera conferencia. Continuamos con la conferencia número 2, que es del doctor Jonathan, que nos habla sobre la educación 4. Eso que quiere decir reinventando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos hablaba en la conferencia de la tecnología educativa, que es el integrar las tecnologías como el aprendizaje en línea, la realidad aumentada, la realidad virtual y herramientas de colaboración en línea. También nos dice que nos enfoquemos, que tenemos que tener un enfoque centrado en el estudiante, personalizar su aprendizaje según sus necesidades y habilidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes, promoviendo su aprendizaje que sea más autónomo y significativo para nosotros o para ellos. El aprendizaje basado en proyectos, que es el fomentar proyectos indisciplinarios que permitan a los estudiantes aplicar el conocimiento en contextos reales, que sería como ponerlo en práctica, llevarlos de práctica, sacarlos de la escuela y que los tengan un ambiente donde puedan practicar. También tenemos que tener una evaluación formativa. En esta utilizaríamos evaluaciones continuas y una retroalimentación constante hacia los estudiantes en el proceso de aprendizaje, en lugar de depender únicamente de exámenes finales, que eso ya para los estudiantes ya es algo muy aburrido, que ha sido también durante décadas. Entonces hay que cambiar eso y ser innovadores. También tenemos que tener un aprendizaje colaborativo, que es promover el trabajo en equipo con nuestros estudiantes y también que nuestros estudiantes sean colaborativos entre estudiantes para que puedan desarrollar así sus habilidades sociales y de resolución de problemas, para que sepan a qué se enfrentan en el mundo, para que tengan un conocimiento previo en un futuro. También desarrollar de habilidades, pues ahorita en el siglo XXI es el enfocar el aprendizaje en competencias, que sería como nuestro pensamiento crítico, nuestra creatividad, la comunicación y la colaboración. Y eso sería todo de la segunda conferencia. Continuamos con, no es una conferencia, es un libro que nos dio el doctor Miguel, que nos habla sobre ChatGPT. Aquí nos habla de las nuevas tecnologías y las IA, la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inteligencia artificial es la que nos ayuda a resolver problemas de una forma más rápida, donde nosotros como estudiantes las utilizamos día a día con las tareas que nos dejan, las cosas que hacemos. Si tenemos alguna duda, pues ya le preguntamos y nos dan una respuesta. En dado caso que no la conozca, nos dice que no la conoce, pero que podemos buscar en ciertas cosas, ¿no? El doctor nos hablaba sobre que es muy importante porque es el futuro, la inteligencia artificial. Ahorita no, mucha gente lo ve mal o mucha gente no le gusta eso porque nos hace flojos, pero es algo fundamental porque es nuestro futuro. Yo considero que para mí es algo que me ha servido mucho porque si tengo alguna duda la resuelvo muy rápidamente de ahí, o si ocupo sacar alguna información consulto con ChatGPT o con Gemini o con alguna otra aplicación, pero es algo muy fácil de usar, algo muy fácil para tenerlo en tu teléfono, no ocupa tanto espacio, entonces es algo que te funciona en todos los ámbitos de tu día a día. Puedes buscar recetas de comida, puedes buscar preguntas, puedes buscar hasta resúmenes de libros. Entonces es algo que sí ocupamos mucho, ya sea a nivel secundaria, primaria o hasta en universidad. Si tienes alguna duda, pues este ChatGPT te lo resuelve. Entonces también sería todo. Continuamos con la siguiente, no es conferencia, es un libro.
y es del maestro Oscar Vera. Y el libro se llama Las 8 noches de Ciementina. Este cuento narra la vida de Ciementina, que es una mujer que ha vivido sola en su casa durante muchos años. Un día empieza a recibir las visitas de un misterioso hombre durante 8 noches consecutivas. Este hombre aparece siempre a la misma hora y trae consigo un aire de misterio que despierta la curiosidad y la intriga de Ciementina. Durante estas visitas, Ciementina y el hombre mantienen conversaciones que van desde lo cotidiano hasta lo más profundo y filosófico. A través de estas charlas, Ciementina empieza a reflexionar sobre su vida, su soledad, sus sueños no cumplidos y sus miedos. Las visitas del hombre, aunque misteriosas, traen un poco de consuelo y compañía hacia la vida solitaria de Ciementina. A medida que avanza la noche, Ciementina se siente cada vez más intrigada y también algo ansioso por descubrir quién realmente es este hombre y por qué la visita. Sin embargo, el hombre mantiene su identidad y sus motivos en secreto, lo que añade un elemento de suspenso a la historia. El relato culmina en la 8ª noche, dejando al lector con una mezcla de asombro y reflexión sobre los temas abordados en las conversaciones entre Ciementina y sus visitantes. La historia termina de manera abierta, permitiendo que el lector saque sus propias conclusiones sobre el significado de estas visitas y el impacto que tuvieron en la vida de Ciementina. Este libro nos los presentó en la escuela el maestro. Entonces es un libro que está muy padre. Nos habla mucho sobre nuestra soledad, sobre el amor que nosotros nos tenemos. Entonces está muy padre y recomiendo que lo lean. Y sería todo. Y culminamos el segundo día con la doctora Linda María, que nos habla en su conferencia sobre la inteligencia artificial, que es un camino para crear oportunidades en la educación inclusiva, realidad o utopía. Si la inteligencia artificial puede ser un camino significativo para crear oportunidades en la educación, pues sí, yo considero que sí, porque existiría una personalización del aprendizaje, donde la IA puede analizar los datos de los estudiantes para ofrecernos una mejor experiencia de aprendizaje, que puede adaptarse a sus necesidades, a estilos de aprendizaje y ritmos individuales. Con esto que conseguimos, pues nos permite que cada estudiante avance a su propio ritmo y reciba la atención necesaria en las áreas donde más lo necesita. También ocupa una tutorización inteligente, donde los sistemas de tutoría basados en la IA pueden proporcionar apoyo y retroalimentación en tiempo real, ayudándolo a los estudiantes a comprender conceptos difíciles y a mejorar su rendimiento académico. Esto que nos dice, donde nosotros le preguntamos cualquier duda que tengamos a las inteligencias artificiales, o conocidas como IA, o como las conoce todo el mundo como ChatGPT, Gemini y algunas otras, donde nosotros les preguntamos algo y ellos nos dan una respuesta en automático y nos sacan de las dudas o del apuro que tengamos. También tenemos una automatización de las tareas administrativas, donde la IA puede asumir tareas administrativas repetitivas como la calificación de exámenes, la gestión de registros académicos. Libera un tiempo para que los educadores concentren en la enseñanza y se desarrollen en relaciones significativas con los estudiantes. También tiene un aprendizaje accesible, donde la IA ayuda a crear materiales educativos accesibles para estudiantes con discapacidades, utilizando tecnologías como el reconocimiento de voz, la conversación de textos a voz y la traducción automática de idiomas. Y eso sería todo desde el segundo día. Hasta la próxima. Gracias. Por consiguiente, toca el turno de la doctora Tomasa Romero Espinosa, que habla sobre la ética y el humanismo ante la inteligencia artificial. Prácticamente esto habla sobre las herramientas de inteligencia artificial que van a beneficiar a los docentes, y así obviamente van a adquirir las habilidades
o mejor dicho, desarrollarán las habilidades de los alumnos con referente a la educación, y esto prácticamente va a hablar sobre aspectos importantes sobre las tecnologías con respecto a la educación, y esto cómo se van a adaptar obviamente a las necesidades de los alumnos. La doctora Tomasa hablaba sobre 6 puntos clave para que beneficie la inteligencia artificial hacia con el aprendizaje. El primero hablaba sobre el aprendizaje personalizado. A esto me refiero a que no siempre se van a ejecutar tal cual como está en una planeación, sino que los alumnos van a adaptarla a las necesidades dependiendo al uso adecuado que se les está brindando sobre estas inteligencias. Obviamente llevando a cabo en sí la tutoría sobre todo eso, porque no solamente es por entrar, sino que también es indispensable una tutoría, para el análisis correcto y a lo mejor un diálogo un poquito más crítico y contextualizado. Es ahí donde toca el otro punto, que es la optimización de recursos. Ahí entra mucho la parte sobre ejecutar o clasificar ciertos recursos que nos van a beneficiar o que beneficiarán a los alumnos para que el proceso de aprendizaje sea un poquito más fluido, donde ahí entra la evaluación de los datos y el análisis. Es ahí a donde los docentes van a hacer uso de las herramientas de la inteligencia artificial para que los procesos de evaluación sean un poquito más fáciles y hagan un mejor trabajo. Incluso hablaba mucho sobre la inclusión y sobre todo la innovación educativa, que ese es como el objetivo principal, que va a hablar sobre los procesos cognitivos y sobre todo en qué entra la inteligencia artificial con respecto al aprendizaje y sobre todo la adquisición, mejor dicho, del aprendizaje. Sobre todo, la inteligencia artificial se va a adaptar a las necesidades que los alumnos van requiriendo. Por ejemplo, algunas ventajas que tiene la inteligencia artificial es sobre las generadores de voz, que es, por ejemplo, sobre todo cuando hay mucha información o ciertos aspectos que son como más fundamentales, no solamente de lectura, sino también ocupamos ciertos sentidos en cuestión de lo académico. Es allá donde entra la parte donde la misma inteligencia artificial hace que nos facilite incluso los trabajos sean un poquito más fluidos y más fáciles. Incluso es allá donde entra la asesoría virtual, que es como una parte fundamental, porque si no la sabes utilizar, es ahí a donde entras y sabes como que saber en qué lugar va o qué podrías modificarle. Incluso ahí entra mucho la innovación educativa. Ahora bien, si hablamos sobre la ética dentro de la inteligencia artificial, mencionaba sobre ciertos aspectos que fomenta la ética como tal, y pues obviamente esto afronta de manera responsable los efectos de las tecnologías dentro de la inteligencia artificial. Esto también como que habla sobre la toma de decisión sobre la dignidad humana y sobre todo el bienestar y la prevención de daños, apoyándose en la ética de la ciencia y la tecnología. Esto se basa un poquito más sobre los retos del humanismo, que habla sobre algunos puntos que son aproximadamente 6. La primera hablaba sobre que los rápidos avances en el campo de la inteligencia artificial en las últimas décadas, no sé, como que ponen la relieve a las necesidades de incorporar criterios éticos sobre la responsabilidad ante la inteligencia artificial. Sobre todo esta incorporación que obviamente permitirá el planteamiento de una inteligencia artificial responsable, sobre todo porque tendrá que fundamentarse en la formulación de nuevos humanismos. Esto como para lo mismo, como ya lo habíamos mencionado, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a los docentes como a los maestros. Y obviamente se entiende a partir de un humanismo tecnológico, y pues obviamente podría impulsar a la inteligencia artificial responsable en el contexto tecnológico actual. Y obviamente estas partes sobre los desafíos de la inteligencia artificial
plantea un humanismo en ese tipo de estudios que asume un comportamiento con miras al futuro, es decir, que no solamente se estancan en una sola parte de que ya existe la inteligencia artificial y hasta ahí se queda. Sin embargo, es ahí a donde toca la parte sobre la innovación educativa, porque no solamente te va a beneficiar en la parte profesional, incluso también te va a beneficiar en la parte personal. Es ahí a donde hablaba incluso la doctora sobre el humanismo en el siglo XXI, que es ahí a donde tenemos el desafío de revisar, debatir y proponer los componentes de un proyecto humanista a las alturas de las circunstancias actuales. Y obviamente no solamente se va a estancar en la decisión de solamente hablar por hablar o revisar por revisar o incluso usar la inteligencia artificial para a lo mejor el bienestar de la escuela o de un lugar educativo, sino también es ahí a donde va a entrar la parte sobre hacer uso de manera muy personal con respecto a todo esto. ¿Hay alguna parte que ella mencionaba sobre la diferencia que tiene la inteligencia artificial y el humanismo? ¿Qué es lo que reemplaza a qué? Estamos de acuerdo que la robótica a fuerza necesita una persona por la cual se le inventó. Es ahí a donde muchas veces las personas dicen, ¿no? Es que la tecnología ya ha sido reemplazada por los humanos, ¿no? Y sí, o sea, realmente la tecnología está a base de un humano, a base de los conocimientos teóricos y prácticos de una persona. Es ahí a donde las personas entran como tal, actúan, crean ciertas habilidades para crear un aparato que ya no necesita una persona que lo esté haciendo. Quizá sí beneficia, pero también afecta un poco a las personas que tienen necesidades de trabajar. Digo, todas las personas estamos en la necesidad, pero yo creo que las personas que realizan eso es para una mejora continua y sobre todo la innovación educativa y la innovación no solamente en la parte educativa, sino también en la parte personal, El turno del doctor Amadeo José, que habla sobre el cointeligencia artificial y sobre todo la parte de diferenciar el cómo va a aprender y sobre todo cómo va a enseñar con la inteligencia artificial. El doctor Amadeo José hablaba sobre, o más bien tocará los puntos sobre ciertos aspectos que obviamente es como las partes fundamentales que van a hacer función o más bien cómo es el que se desarrollan en el campo educativo, que es la enciclopedia, Wikipedia, ChatGPT y son como las 3 herramientas más buscadas, pero sobre todo vamos a empezar a hablar sobre las tecnologías habilitadoras del siglo XVIII, que prácticamente son cosas básicas, en su momento fueron las más actualizadas y sobre todo ciertos aspectos que obviamente van a beneficiar las habilidades dentro de las tecnologías. Por ejemplo, si hablamos un poquito ya más acertada sobre la cointeligencia artificial, pues esto se entiende como la colaboración entre la inteligencia humana y la artificial, que ya anteriormente en la ponencia anterior ya les había hecho mención. Está transformando radicalmente en el panorama educativo, sobre todo en el contexto de la educación. Y obviamente sumamente en los modelos de lenguaje externos, que por sus siglos en cuestión del pasado a lo mejor ChatGPT entra en una opción que ya es número 4 y están desempeñándose en un papel fundamental al ofrecer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que obviamente esto va a potencializar, la capacidad tal cual de una persona. Yo creo que la creación de contenidos personalizados entra sobre la inteligencia artificial, los asistentes educativos virtuales también y sobre todo el análisis de desempeño. Es allá donde entran todas esas herramientas.
Es ahí a donde entra sobre todo la innovación en el aprendizaje, como qué podría innovar. A lo mejor hablábamos sobre el aprendizaje adaptativo, que tienen ajustes al ritmo, a la dificultad, con base al programa de los estudiantes. Es ahí a donde se da a adaptar a las necesidades de los alumnos. La interacción conversacional, sobre todo no solamente se van a basar en una persona una computadora, sino ahí también va a interactuar con las voces ya predeterminadas en las diferentes herramientas. Y obviamente y sobre todo esto va a beneficiar a la exploración autónoma, que obviamente esto va a permitir que los estudiantes exploren temas de interés con mayor autonomía, lo que puede potencializar su interés en la investigación, pedir explicaciones y profundizar en el área específicas, tomándose en el aprendizaje profundo y autodirigido. Me refiero a que el alumno va a ser su propio jefe, va a ser su propio conductor. Él es el que va a decidir a dónde entrar, en qué es lo que puede cambiar. Y es ahí esta parte de la innovación en el aprendizaje, pues obviamente lo que se busca es que haya una conexión o que sobre todo entren a la par sobre la inteligencia artificial y la sociedad, que no se estanquen en solamente inteligencia. No solamente se va a basar en la enseñanza, sino también en el aprendizaje y sobre todo la inclusión. Hablaba sobre el sesgo que son como, o más bien, hablaba o tocaba el tema sobre los tonos de piel, por ejemplo. Es ahí a donde entra la adaptación a las necesidades y sobre todo ser un poquito más inclusivos. La inteligencia artificial no solamente te va a basar o se basa en las herramientas que ya te permitió adquirir, sin embargo, es una parte más completa, por así decirlo, sobre todo en dónde te vas a apoyar, qué es lo que te va a brindar y sobre todo el resultado que te va a dar. No solamente se basa en hacerlo por hacerlo y ya está, sino se basa también en la parte más adaptativa y sobre todo más dinámico. Ya no va a ser teórico, quizá te aburría la parte teórica, sino ahí ya entra la parte de la participación activa que entra y sobre todo la interacción entre el contexto social internacional y sobre todo la cultura, que es la parte más importante de esta conferencia que se está presentando. Mi pregunta es, ¿cómo podemos lograr un equilibrio responsable en el uso de estas inteligencias artificiales? Pregunto, ¿cómo podemos lograr
Para cerrar con broche de oro, hablaremos sobre el panel del debate que hubo el día del Congreso, que obviamente habla sobre los desafíos de la inteligencia artificial como tal, o tomando en cuenta una perspectiva pedagógica. Como moderador fue el doctor Eduardo Carreón Muñoz, quien dirigió todo este debate, y obviamente los panelistas fueron 6, la cual fue la doctora Karina, el doctor Andrés, el doctor Armando, el doctor Jonathan, la doctora Tomasa y una doctora llamada Linda. Prácticamente en este debate se tocaron ciertos puntos, no solamente en la inteligencia artificial, sino el cómo iban a adaptar las necesidades de los alumnos con respecto a las herramientas tecnológicas, cómo podrían utilizarlas, de qué manera, sobre todo tomando en cuenta los procesos cognitivos, porque tocaron mucho ese tema, sobre los procesos cognitivos, sobre cómo se iba a moldear todos esos procesos con respecto a la inteligencia artificial, ya que tocaban mucho el tema sobre una investigación científica. Lo primero que se te viene a la mente es la inteligencia artificial, ChatGPT. Eso fue como el punto clave para las herramientas, y sobre todo eso como que beneficiaría a los alumnos. ¿De qué manera beneficiaría a los alumnos? Sacaron las conclusiones sobre las ventajas y las desventajas, pero tal cual, en un momento pensamos que esto iba a ser como más complicado, porque llegó el momento donde todos coincidieron, todos dieron sus puntos de vista, y al final de cuentas diferentes países, diferentes formas de pensar. Fue en ese momento que la inteligencia artificial salió como innovación educativa. Se adaptó a las necesidades, al contexto, y sobre todo me agradó mucho escuchar que algunos países se sienten orgullosos de lo que somos, de lo que es México. Entonces es ahí a donde te das cuenta que la inteligencia artificial no solamente se basa en copiar y pegar, se basa en que todo este mundo, todo este planeta se está actualizando día con día. Y no solamente se está quedando, se está estancando, estamos saliendo adelante, y sobre todo nosotros, que es la carrera de pedagogía, es ahí a donde te abres el panorama y te das cuenta que la inteligencia artificial servirá para las generaciones que vienen, y ayudará mucho, porque ahora los niños son ya más tecnológicos. Cualquier tarea, la tecnología. Cualquier juego, la tecnología. Y yo creo que es ahí no solamente verlo de manera pues verlo de una manera positiva, porque nos ayudaría a la práctica, y sobre todo para hacer la dinamización con respecto a los contenidos temáticos, y sobre todo nos ayudaría al proceso de aprendizaje, porque aprenderemos no solamente los docentes, sino también los alumnos. Nosotros tendremos las herramientas, el problema sería cómo implementarlas. Pero nosotros, como innovación educativa, es ahí a donde entramos. Y es lo que podríamos decir. La verdad, los desafíos de la inteligencia artificial de manera pedagógica son increíbles. No solamente hay que verlo como copy-paste, sino como una salida a un mundo nuevo. Si no lo cambiamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y es ahí a donde te das cuenta que el mundo está cambiando, y quizá lo puedas ver de manera, pues no, que no sea positiva, pero honestamente el mundo está cambiando, y todo depende de tu forma de pensar, no hay más. Tú eres el propio dueño de tu vida. Si tú quieres cambiar el país, si tú quieres cambiar una sociedad, un contexto más pequeño, eso te toca a ti.
Y eso es lo que hay. Muchas gracias.